Bueno, ahora procedemos a darle 2 minutos de tiempo a don Edgardo Araya para que haga una autopresentación e iniciemos este trabajo. Bueno, buenas noches a todas y todos. Primeramente, un saludo y un agradecimiento enorme al Comité Ejecutivo Cantonal de Moravia por esta actividad que refleja un enorme esfuerzo, una enorme organización, y esas son las cosas que requerimos en este partido para seguir en este debate fraterno de ideas. Soy Edgardo Araya, como lo planteaba en el currículum que se leía, sancarleño, hijo de un Estado social y democrático de derecho, que es el que queremos rescatar en todas estas luchas. Si no hubiese sido por un Estado social que nos dio oportunidad de salud, de educación, de calidad, un hijo de un chofer de camión y de una trabajadora del hogar que luego se hizo microempresaria, no hubiese podido llegar a la universidad, disfrutar de una beca en la universidad y poder sacar un título profesional. Y ese Estado de Derecho es el que queremos defender, ese Estado de oportunidades es el que queremos rescatar, y por eso es que desde el principio nos hemos metido en tantas luchas sociales y ambientales, porque queremos devolverle a la sociedad costarricense ese esfuerzo que la sociedad dio para que muchas personas como yo y como ustedes que están acá puedan tener mejores oportunidades en nuestro país. Y bueno, a partir de ahí hemos decidido llevar adelante el cambio que nosotros queremos a partir después de la lucha de Cruzitas con el partido Frente Amplio, con el que nos hemos amoldado muy bien y hemos compartido su ideología y sus puntos. Y bueno, aquí estamos. Todo eso me ha traído aquí hoy, dispuesto a ofrecer mi nombre para ser candidato a la presidencia de la República por este partido. Muchas gracias. Ahora el compañero Frank Camacho cuenta con 2 minutos para hacer su autopresentación. Muchísimas gracias, compañero Edgardo Araya. Muy buenas noches, compañeros diputados y exdiputados. Qué lindo se oye exdiputados y diputados de un partido como el Frente Amplio, un partido joven, un partido que sigue luchando por las causas sociales de este país. Realmente nos llena el pecho de muchísimo orgullo y de mucha esperanza. Gracias infinitas a los compañeros de Moravia por la organización de este lindo evento, de este debate fraterno entre hermanos, entre amigos, entre compañeros. Creo que se ajusta muy bien al eslogan que hemos estado esbozando en esta precampaña desde la tendencia de Frank Camacho, que es un partido más fuerte para un mejor país. Y estamos absolutamente seguros de que hacia eso vamos, a generar un partido fuerte, un partido robusto, un partido comprometido definitivamente con lo que son las causas más puras de este pueblo costarricense. Este compromiso de aceptar postular el nombre en una precandidatura por este partido Frente Amplio, por este partido que amamos, que queremos, por un partido por el que ya se ha dado inclusive la vida, creo que merece el más absoluto respeto y el más absoluto sentido de responsabilidad. Y así creo que hemos trabajado desde la Asamblea Legislativa. Yo soy de San Isidro del Guarco, de Cartago, comunalista por excelencia, formado en las calles, como siempre lo he dicho, emprendedor, microempresario y siempre absolutamente responsable con nuestros actos, con nuestras acciones, con lo que hacemos y con lo que decimos. Creo que hemos hecho las cosas de una manera responsable desde la Asamblea Legislativa y por supuesto que esto nos da la posibilidad de llenar estos espacios maravillosos que se presentan desde la democracia interna del Frente Amplio. Muchas gracias a ambos compañeros por sus palabras. Antes de comenzar, quisiera recordarles que en la tercera etapa de este debate contamos con preguntas del público y para tal efecto se les ha entregado un papel que dentro de algún momento compañeros y compañeras estarán recolectando para ser formuladas a los compañeros. Lamentablemente seguramente no se puedan leer todas,
Las que no se puedan leer serán enviadas por correo electrónico para que los compañeros las respondan y las respuestas serán publicadas en el Facebook del Frente Amplio Moravia. También comentarles que tenemos un monitor acá abajo en el cual se está llevando el conteo del tiempo, porque estamos un poco apretados con los minutos. Y tenemos esa tarjeta para que en caso de que algún candidato se pase un poco del tiempo, vamos a sacarles tarjeta roja. Sí, no hay amarilla acá. Sin más preámbulo, pasamos a la primera ronda de este debate, en la cual consiste de 3 preguntas que son iguales para cada uno de los candidatos y cuentan con 2 minutos para ser respondidas. La primera pregunta dice: ante un panorama con una gran cantidad de acciones a realizar por un nuevo gobierno, ¿podría usted explicarnos cuál o cuáles serían sus ejes prioritarios en un eventual gobierno suyo? Inicia don Frank Camacho. Muchas gracias. Definitivamente no estamos en esto porque queremos venir a inventar el agua tibia. Vivimos en un Estado social de derecho, el cual tenemos la obligación de fortalecer, de reforzar. Hemos conversado con compañeros y compañeras de diferentes cantones de la provincia de San José, Cartago, de Heredia y de otras provincias, que nosotros tenemos que enfocarnos definitivamente en 4 instituciones fundamentales que hemos denominado las locomotoras, los motores para jalar el resto de la institucionalidad costarricense. Tenemos, compañeros y compañeras, que fijarnos muy bien en una administración de excelencia en el Ministerio de Educación Pública. El 8% del presupuesto está ahí. Tenemos que trabajar desde materno hasta la universidad con el presupuesto del FEST, y tiene que ver absolutamente con toda la infraestructura educativa, y definitivamente tenemos que llevar este ministerio a la excelencia. También es muy importante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ahí está la infraestructura, la movilidad en el área metropolitana que hoy nos asfixia, y además el acceso en las zonas rurales que hoy bogan para poder tener posibilidades de crecimiento en agricultura, en turismo y en otro montón de actividades productivas que se tienen que desarrollar en la ruralidad costarricense. 2 instituciones autónomas fundamentales: la salud, la Caja Costarricense del Seguro Social. Definitivamente tenemos que ser acuciosos en el manejo de esta institución, porque la gente con salud es gente eficiente, gente que puede trabajar y además gente muy feliz. Y tenemos también al ICE, otra institución autónoma. Es estratégica absolutamente en el manejo de la energía de este país. Estas 4 instituciones tenemos que ir a gobernarlas, tenemos que ir a controlarlas, tenemos que hacer que sean los motores de desarrollo que van a jalar el resto de la institucionalidad costarricense, y les podremos dar mucho más detalle con relación a cómo lo haríamos. Muchas gracias. Ahora le toca a nuestro compañero Edgardo Araya la misma pregunta. No sé si quiere que se la repita. No, gracias. Okay, gracias. En un gobierno del Frente Amplio encabezado por Edgardo Araya, estableceríamos básicamente 6 ejes fundamentales sobre los que habría que enfocarse desde el primer minuto de gobierno del Frente Amplio. El eje ambiental, el eje de empleo, de dinamización de la economía interna, para atacar la posibilidad de dar mejor empleo a la gente que no se ha podido beneficiar de la inversión extranjera directa, por ejemplo, del régimen de zonas francas. Un eje de infraestructura. Desde el primer decreto de un gobierno de Edgardo Araya va a ser apropiarse de emergencia del Incofer y asumir el Incofer para, de emergencia, empezar a darle servicios ya al usuario. Hay que soñar y pensar en el tren que queremos, pero tenemos que, por estar pensando en el tren que queremos, no atendemos el tren que tenemos, y eso es clave. Las obras de infraestructura van a definirse 3 obras de infraestructura: San José, San Ramón, Naranjo, Florencia, Cartago, San José, y habrá que meterse en ese CONAVI prácticamente a tiempo completo para que las cosas salgan. El eje de salud, fortalecimiento de la Caja, fortalecimiento de la educación, y uno muy importante, el tema de derechos humanos, de equidad de género, la lucha permanente contra la discriminación. Y en esos ejes vamos a centrar nuestra propuesta de gobierno.
Muchas gracias. La segunda pregunta es la siguiente. El desempleo en Costa Rica es de un 9.5, según la última encuesta del INEC en el 2016. Eso significa que aproximadamente 217,000 costarricenses se encuentran sin trabajo. Y además, se estima que hay aproximadamente 932,000 personas con empleos informales. ¿Qué acciones propone usted para resolver este problema? Inicia Frank Camacho respondiendo y luego Gato. Claro. Hace un rato hablábamos de educación fundamental. La educación es formación. ¿Cómo estamos formando a nuestros profesionales? ¿Con qué mentalidad salen de las universidades? ¿Salen con una mentalidad de emprendedores, de empresarios, o salen con una mentalidad de empleado para ser víctima de los call centers, para ser víctima de las empresas transnacionales que se nos instalan constantemente? Tenemos en la ruralidad serios problemas porque no hay trabajo y los profesionales que se están graduando tienen que venirse a meter a las presas al área metropolitana para intentar pellizcar algo del trabajo que tal vez se puede generar. Creo, compañeros y compañeras, que definitivamente tenemos que fomentar el emprendedurismo. Hoy día que está tan en boga el tema del Infocop, por ejemplo. El Infocop es una especie de banca de desarrollo fenomenal. Además es un modelo que no existe en otros países. Estamos nosotros liderando sobre muchos países en materia de cooperativismo, pero no está llegando abajo. No se está fomentando abajo, en donde hay jóvenes recién graduados, hombres, mujeres, agricultores, emprendedores, que necesitan definitivamente de esos recursos para poder emprender. Aquí el problema es el acceso a los recursos, el dinero está sumamente caro y siguen intentando privatizarlo. Definitivamente tenemos que democratizar con recursos y fondos baratos como los que provee, por ejemplo, el Infocop, y fomentando la asociatividad cooperativa desde abajo para que se puedan comenzar a desarrollar todas estas iniciativas allá en los territorios y que podamos comenzar a generar empleo. Mientras el dinero esté tan caro como está hoy, mientras los intereses sean tan onerosos, mientras siga depositándose el crecimiento económico de este país en pocas manos, difícilmente vamos a poder resolver el problema del empleo. Creo, compañeros y compañeras, que aquí la solución es en hacernos empresarios, hacernos microempresarios, generar iniciativas asociativas importantes. A esos datos que ustedes daban, yo quisiera agregar que Costa Rica actualmente ocupa el tercer lugar en desempleo de personas jóvenes en América Latina y el primer lugar en Centroamérica. Casi la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años no salen a buscar trabajo y no lo encuentran. La tasa de desempleo entre personas menores de 35 años duplica la tasa general. Eso significa que hay un problema de concentración del desempleo en las personas jóvenes. Y son personas jóvenes que no se han podido enganchar en el tren del motor vinculado al capital extranjero transnacional de inversión extranjera directa. Lo que queda es dinamizar la economía interna. Este país durante los últimos 30 años solo se ha enfocado en generar espacios, subsidios y privilegios para empresas que vienen a hacer inversión extranjera directa en nuestro país. Y sí, ha generado empleo y sí tenemos que aceptar que un sector de la economía depende de eso, pero el otro sector está abandonado, el motor interno. ¿Cómo fomentamos entonces la actividad económica? A través del fortalecimiento de la banca para el desarrollo, a través de obtener subsidios que pueden obtenerse de los recursos que generan esas enormes empresas que están invirtiendo de manera directa y que no pagan todos los impuestos que deberían pagarse, trasladar esos fondos para Banca para el Desarrollo, para que Banca para el Desarrollo junto con un CNP relanzado que se convierta en un Consejo Nacional de la Producción, una especie de Procomer hacia adentro que pueda dedicarse a fomentar la actividad económica y sí, favorecer las pequeñas, las micro, pequeñas, medianas empresas que generan emprendimientos productivos locales, que generan un empleo que no puede ser solucionado por ese otro motor que les planteaba. Esas son las propuestas concretas que tenemos para empezar a dinamizar la economía y generar ese empleo que hace falta. Gracias. La tercera pregunta dice: ante un tema tan recurrente como el déficit fiscal, ¿cómo enfrentarían ustedes el problema fiscal? Elevando los ingresos, reduciendo el gasto, aumentando la producción, ¿y por qué lo enfrentarían desde esa forma?
Inicia don Edgardo. Sí, el problema fiscal tiene tres patas fundamentales, ¿verdad? Por un lado, el tema del ingreso, por otro lado, el tema del gasto y por otro lado, el tema de la recaudación. No es cierto que el problema del déficit fiscal está causado por el empleo público. Eso en la Asamblea Legislativa, en los debates que hemos tenido, nos hemos cansado de demostrar que eso no es así, que no es el causante, que el causante del déficit tiene que ver con un tema, sí, de disminución de la actividad económica, pero además tiene que ver con un tema de falta de ingresos del fisco. La enorme evasión y elusión fiscal que se da en este país es escandalosa. Hay que darle más herramientas al Estado para que pueda combatir el fraude fiscal, por ejemplo, la elusión y la evasión. El ejemplo del tema de papeles de Panamá, por ejemplo, es clarísimo que se podrían obtener muchos recursos para paliar o solucionar el déficit fiscal. Nosotros hemos hecho cálculos que si se hace una modificación en renta, por ejemplo, para poner a pagar a los grandes capitales de este país que no están pagando los impuestos que deberían estar pagando proporcionalmente, si hacemos recortes en los salarios de los altos jerarcas del sector público, que es una casta que viene de los partidos tradicionales, y si además reforzamos con el tema del IVA, pero devolviéndoselo a la gente de menores recursos, a los 2 quintiles de menores recursos, podemos encontrar, y lo hemos hecho con cálculos, con lápiz en mano, podemos encontrar que se solucionaría al menos el déficit primario, que es del 3% del PIB. Eso quiere decir que por lo menos haríamos que ya la deuda no se haga más grande. Y si además fomentamos la actividad económica como lo hemos planteado, el Estado puede obtener mejores recursos y podríamos estar logrando un equilibrio fiscal. Tampoco es que el sueño es tener, como los fiscalistas, un equilibrio fiscal, pero sabemos que es importante que el Estado tenga rentas sanas y por ahí sería la solución que plantearíamos. Bueno, definitivamente creo que un gobierno del Frente Amplio tendría que poner a pagar a los ricos como ricos y a los pobres como pobres. No podemos permitir que se siga vilipendiando el empleo público y culparlos de que ese es el déficit fiscal. Yo creo que ha sido el golpe más bajo en esta administración por parte de los neoliberales se le ha dado a los sectores trabajadores de este país, definitivamente. Tenemos que ampliar la base tributaria de este país. Ahorita el desarrollo social de este país recae en cerca de 1,5 millones de trabajadores. Eso es lo que está registrado ahí en la Caja Costarricense del Seguro Social, que son las personas que están pagando sus impuestos desde sus salarios, constante y sonante. Tenemos que invitar, tenemos que tratar de atraer a un gran sector de informalidad a la formalidad para poder ampliar esa base tributaria. Definitivamente necesitamos generar mejores empleos. Hace un rato estábamos diciendo que uno de los cuatro motores para jalar el desarrollo socioeconómico de este país es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 2.400 millones de dólares en empréstitos hay ahí. ¿Saben cuánto significa solamente poder desarrollar el corredor vial entre San José y San Ramón? Cerca del 1,5% del PIB de este país. Es que ahí está la plata, por Dios. Necesitamos poner a caminar este país, necesitamos movilidad, necesitamos trabajo, pero si no tenemos el desarrollo en infraestructura adecuado, difícilmente vamos inclusive a traer inversión extranjera, que hoy día, por ejemplo, en Cartago, estamos teniendo el problema de que hasta que no está en un portafolio la propuesta de cuándo se inicia la Florencio del Castillo, simplemente de ahí no hacen la inversión que necesitan hacer para poder empezar a generar ese empleo que necesitamos tanto, por ejemplo, en la zona oeste como Cartago. Necesitamos desarrollar definitivamente infraestructura de manera acelerada. Siguiente pregunta. Ante una sociedad con profundas inequidades, ¿podría indicar cuáles acciones impulsaría desde el Poder Ejecutivo para luchar contra la discriminación por orientación sexual y promover la equidad de género? Comienza Fran Camacho y luego... Bueno, la equidad de género definitivamente es un tema transversal en todas las actividades, no solo del Ejecutivo, en todas las actividades del Estado costarricense. A eso tenemos que llevarlo.
Hoy estamos impulsando un proyecto de ley que ha tenido muchísima resistencia por parte de sectores que no están para nada interesados de ceder espacios a las mujeres, y por supuesto que desde el Frente Amplio estamos apoyando estas iniciativas, no porque tengan que ser ley, es porque de manera natural, como frente amplistas, como gente de izquierda, tenemos que definitivamente pensar en que solo siendo equitativos genéricamente podemos sacar este país adelante. Ya basta definitivamente de la discriminación, ya basta de la violencia, ya basta de estar aplicando ese machismo que cada vez nos hunde más como sociedad y hace que definitivamente retrocedamos de manera importante en el desarrollo social costarricense. Creo definitivamente que el compromiso en estos temas son absolutamente claros. El Frente Amplio, desde un poder ejecutivo, iniciará en un gobierno nuestro definitivamente formando un comité, un gabinete debidamente conformado entre hombres y mujeres. Necesitamos definitivamente que esto sea absolutamente transparente, que sea claro, que lo fortalezcamos en definitiva, porque todavía es una deuda muy grande de la sociedad costarricense. Las luchas se siguen dando. Hoy mismo nosotros en el Frente Amplio, no deja de ser lamentable que seamos 2 hombres los que estemos aquí hoy debatiendo. Queremos también invitar a muchísimas mujeres que se apunten como precandidatas para la próxima elección de diputados y diputadas que tenemos ya a puertas en el partido Frente Amplio. Definitivamente tenemos que caminar con el ejemplo. Gracias. El tema de equidad de género desde el Poder Ejecutivo se tiene que resolver a partir del establecimiento de políticas públicas dirigidas a solucionar esas inequidades que hoy sabemos que existen, que sabemos que entre un hombre y una mujer que estén en las mismas condiciones y que estén con la misma preparación hay una diferencia hasta del 20% entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. En el sector público, por los controles que han habido y la transparencia, el asunto no es tan grave, pero en el sector privado está clarísimo que las mujeres están en una situación de absoluta desventaja. Esas políticas públicas no solo tienen que ir hacia el sector público, sino que tienen que derivar hacia el sector privado. ¿Cómo hacemos eso? Con el fortalecimiento de la inspección laboral de trabajo, que hayan inspectores de trabajo que puedan ir a una empresa y determinar si la persona que está ahí, si la mujer que está ahí en ese puesto está ganando la misma o está ganando, digamos, o está en las mismas condiciones que estaría o que está un hombre. Eso tiene que ser un trabajo permanente. Además, me parece importante empezar a convertir en ilegal y tener sanciones las empresas a las que se les determine que efectivamente están discriminando. Eso también es clave. Y por supuesto el tema de las acciones afirmativas. Hay que empezar a fomentar que en condiciones de igualdad se pueda preferir a la mujer en ciertas labores, y eso es un trabajo permanente, y es un trabajo que no tiene que hacerse además desde una reforma legal. Basta con que haya voluntad política y que sea un tema permanente en la gestión de gobierno. La quinta pregunta nos plantea el crónico problema de la pobreza. Por años venimos hablando de la pobreza. Nos hablan de un 20, de un 21, de un 19, de un 18. O sea, el tema de la pobreza sigue siendo un problema importantísimo. De ahí que la pregunta sea, ¿cómo enfrentaríamos desde el Poder Ejecutivo la pobreza, y en especial la pobreza extrema en Costa Rica, para resolverla de una vez o por lo menos mitigarla en forma importante? Inicia don Edgardo. Tal vez el combate a la pobreza ha sido uno de los mejores negocios que ha tenido la clase política tradicional de este país. Es decir, el negocio es no combatir la pobreza, el negocio es
aplicar actividades asistencialistas o acciones asistencialistas que lo que hacen es perpetuar más bien la vulnerabilidad y la dependencia de esos sectores de la población hacia un Estado. Entonces todo eso se presta para lo que ya sabemos, ¿verdad? El clientelismo político, las quejas que hemos recibido campaña tras campaña, con los sacos de cemento, con las latas de zinc, aprovechándose de la pobreza. El combate a la pobreza extrema en este país, en asignaciones familiares y en todo ese sector de atención a la pobreza, tiene los recursos suficientes para que no hubiera pobreza extrema en este país. Lo tiene. Pero se diluye en burocracia, se diluye en una serie de procedimientos que al final apenas le llega a la gente un poco. Y además, ese asistencialismo no resuelve nada, porque a la par de eso tenemos que establecer actividades de capacitación, obligar a que todas esas comunidades y esos sectores tengan herramientas, dotarles herramientas para que luego puedan seguir adelante y puedan salir de la pobreza, que tengan mejores recursos para combatir esa pobreza. De lo contrario, lo que vamos a hacer es seguir perpetuando la pobreza y la dependencia. Y aquí la verdad es que hay que rescatar algunos programas que este mismo gobierno ha hecho, que hay que reconocer, ¿verdad? El programa Puente al Desarrollo, por ejemplo, que tiene ese componente que es, voy a atender tu pobreza, pero además usted tiene que capacitarse, tiene que ir al INA, tiene que hacer cursos para que usted luego pueda tener herramientas. No piense que ese subsidio va a ser permanente. Esa es la clave para salir de la pobreza extrema. El presupuesto de asignaciones familiares para este año oscila en la astronómica suma de 587 mil millones de colones. Y resulta que investigando nos damos cuenta de que el mismo Ministerio de Hacienda llama la atención diciendo que no tienen claro cómo se está gastando ese dinero en los diferentes programas. O sea, lo que se está generando es un maquillaje, es un paliativo en el combate real de la pobreza, porque se construyen viviendas, pero no vemos que se caiga un solo tugurio, por ejemplo. Siguen creciendo y siguen creciendo. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Y como Frente Amplio tenemos un compromiso directo con los sectores más necesitados y más desposeídos de este país. Definitivamente tenemos que hacer que ese dinero deje de convertirse en asistencialismo, nada más, que lo convierte luego en clientelismo y servilismo para que sea caldo de cultivo para las elecciones políticas que se dan cada 4 años, que han sido utilizados de manera descarada por administraciones anteriores para de ahí dar el beneficio de la duda a esta administración, y simplemente lo único que han servido es para poner y quitar presidentes, diputados, regidores, regidoras, alcaldes y alcaldesas. Tenemos definitivamente desde el Frente Amplio que generar los programas más efectivos en la ejecución de estos recursos para que sean un apalancamiento, para que las personas que están allá abajo en determinado momento tengan la posibilidad de bancarizarse y de poder ser adjudicatarios de un crédito para que puedan emprender, de un crédito para que puedan construir su vivienda, de un crédito para que puedan pagar los estudios de sus hijos. Yo creo definitivamente que la democratización de los recursos tiene que ser real. Definitivamente una administración responsable de ese montón de plata. Muchas gracias. La sexta pregunta indica lo siguiente. En Costa Rica la explotación laboral es un grave problema que afecta a la clase trabajadora. Por favor, indique qué acciones puntuales tomaría usted desde el Poder Ejecutivo para enfrentar esta constante violación a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Comienza Fran Camacho. Bueno, me parece a mí que, y en eso hay que hacer un reconocimiento al compañero José María Villalta, la reforma procesal laboral fue un paso muy importante. Ya los trabajadores del sector privado, por ejemplo, van a tener la posibilidad de que sus prestaciones, de que su liquidación, pues de verdad se les pague, no que se deje ahora en tiempo indefinido a conciencia del patrono para que se les pueda pagar. La explotación que se da en esas plantaciones de monocultivos es terrorífica.
Tuve la oportunidad de estar hace poco en Buenos Aires de Punta Arenas, en donde los trabajadores de estas plantaciones viven a muchos kilómetros del centro de trabajo y lo primero que tienen que hacer es irse a Goyo, comprarse una moto a pagos para poder ir al trabajo, y además Pindeco les dice que la moto tiene que tener ciertas condiciones de calidad, o para, como quien dice, les hace un riteve, y a la que se le caiga un foco, se le caiga el guardabarro, se le caiga un rayo, simplemente no entra a la plantación, haciendo que tenga que volver al Goyo de nuevo para comprar otra moto. O sea, una deuda eterna a personas mal pagadas, personas que necesitan realmente estos recursos, estos salarios de hambre que les pagan desgraciadamente en estas plantaciones. El Ministerio de Trabajo aquí juega un papel fundamental, y yo creo que si algo tenemos en el Frente Amplio es gente comprometida con los sectores que hoy están siendo laboralmente explotados, y ahí en el Ministerio de Trabajo el equipo de trabajo que vamos a instalar es de policías que van a vigilar el trabajo que se da en todos estos lugares en donde ha habido explotación de la mano de obra costarricense, que tanto nos cuesta formarla en educación. Definitivamente tenemos que tomar acciones claras en esa línea. Fortalecimiento de la inspección laboral es, me parece, lo primero que se tiene que hacer. Hemos llevado adelante en esta gestión legislativa un proyecto para fortalecer la inspección laboral. Ahí la compañera Patricia Mora ha liderado ese proyecto, que ha obviamente encontrado toda la oposición posible y la que aún no se ha inventado de parte de Otto Guevara, por ejemplo. Lo que se necesitan es darle herramientas al Ministerio de Trabajo, mejores condiciones de trabajo, mejor condiciones de trabajo para el Ministerio de Trabajo. Es que a veces es patético, por ejemplo, en ciertas zonas de nuestro país, que, por ejemplo, para la zona norte hay 2 o 3 inspectores de trabajo para toda esa extensión de territorio, con ese montón de actividades productivas donde se explotan a las personas, donde se les expone a riesgos, y hay una inspección que además está cruzada por la corrupción también, y que no hay voluntad, con las pocas herramientas que tiene, pero si por lo menos hubiera voluntad política para enfrentarse a esos grandes intereses económicos y decirle: usted puede venir aquí a hacer su actividad económica, pero tiene que hacerlo cumpliendo con la legislación laboral, ajústese a la legislación laboral, a la legislación ambiental, pague los impuestos que tiene que pagar y caminamos la procesión en paz. Pero mientras eso no suceda, siempre van a haber excusas. La clave es que el Estado vuelva a retomar ese papel protagónico en la defensa de los derechos laborales del sector costarricense, de los costarricenses, pero además, y de las costarricenses. Además hay un tema que tiene que ver con la informalidad, ¿verdad? Con ese trabajo que no es directamente con un patrono, eso es peor todavía, ¿verdad? Y hay una realidad más compleja que debe atenderse mediante la dinamización de la economía o de la economía interna, como lo hemos venido planteando anteriormente. Muchas gracias. Ahora vamos a iniciar una segunda ronda con preguntas diferentes para cada candidato. Y asimismo les recuerdo, por favor, que las hojitas blancas que les repartieron, para que hagan sus preguntas y poderlas recoger en el receso, que las vayan escribiendo para podernos preparando para recogerlas en el receso y poderlas analizar y escoger las 6 preguntas que le vamos a hacer a los candidatos. Entonces, estas 3 preguntas son diferentes, los candidatos igual tienen 2 minutos para contestar, y vamos a empezar con don Edgardo. Don Edgardo, ¿qué piensa usted de la explotación de energías alternativas en territorios ubicados dentro de parques nacionales? Parques nacionales. No se pueden realizar. No se pueden realizar. Lo que se ha venido discutiendo ahora es el tema de la geotermia, por ejemplo, y la discusión de si debe darse geotermia en parques nacionales. Es una discusión que a nosotros nos complica, porque ciertamente la geotermia, por ejemplo, es una energía estable, es una energía, digamos, que no es tan impactante, y además le dicen a uno que la va a hacer el ICE, ¿verdad? Entonces se la adornan, y a veces tiende a ser muy tentador. Y le dice: pero es que, mire, está en los parques nacionales es donde está la mayor cantidad de la posibilidad de obtener energía geotérmica.
Y a pesar de que eso puede sonar muy tentador para quien cree firmemente en energías renovables no convencionales y en la sostenibilidad ambiental, tenemos que poner por delante también que el tema de los parques nacionales no es decisión. ¿Para dónde van los parques nacionales y qué hacer con ellos? No es decisión de un gobierno, eso es propiedad de las generaciones que aún no han nacido, y por lo tanto a nosotros no nos alcanza el mandato para poder decir que un parque nacional ahora se va a abrir para poder llevar adelante un tipo de actividad como esa. Hay suficiente energía geotérmica en todo caso para fuera de los parques nacionales para poder implementarla adecuadamente, pero los parques nacionales tienen una razón de ser, y es conservar intacto ese sector del país, porque se consideró que ese sector del país, por alguna razón en particular, merecía ser de protección absoluta. Así que no ni aceptaremos ni impulsaremos ningún tipo de actividad dentro de los parques nacionales. Don Francisco, ¿cómo avanzar en el gran problema de la infraestructura pública? Carreteras, aeropuertos, escuelas, hospitales, prisiones. ¿Cómo avanzar en esa dirección? Mire, definitivamente el modelo que tenemos en este momento instaurado ahí en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está agotado. Tenemos los órganos de desconcentración máxima que no van para ninguna parte. Esos órganos de desconcentración máxima son el CONAVI, son el CTP, que hoy por cierto queremos cerrarlo. Tenemos también ahí el CETAC, tenemos el Consejo Nacional de Concesiones, y definitivamente eso no le está dando nada al país. Juntas directivas ganando un montón de dietas, y lo que tiene el ministro de Transportes ahí es una silla nada más. Una silla, y tiene que ir a pelear con los de la UCAEP, que yo no sé qué están haciendo ahí, tomando decisiones, entorpeciendo el desarrollo del país, esperando que las licitaciones se adjudiquen a sus amigotes en el sector privado, y por supuesto que los que sufrimos esas consecuencias somos los y las costarricenses, que no vemos progreso por ninguna parte. Hace un rato les decía, 2.400 millones de dólares en empréstitos, por los que ya estamos pagando intereses que nos están inflando el déficit fiscal y no se están gastando eficientemente. Y cuando intentan gastarlos, pasa lo que pasa ahí en la 257, por ejemplo, que de manera fraudulenta hay un error de 80 metros en el acople entre el muelle ese y la carretera. Me parece definitivamente que es mucha la irresponsabilidad con la que se ha administrado un ministerio tan importante como el de Obras Públicas, y definitivamente tenemos que ponerlo a caminar. Dichosamente, desde el Ejecutivo podríamos tener las herramientas necesarias para poner ahí a las personas que de verdad estén comprometidas con el desarrollo de este país. Creo que tenemos profesionales insignes que están definitivamente convencidos de que hay que ir a poner mano dura para que las cosas de una vez por todas se hagan bien y se hagan con eficiencia. Tenemos grandes problemas de transporte público, tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de accesos, tenemos problemas de infraestructura, de puentes, y eso definitivamente estoy seguro en un gobierno del Frente Amplio va a cambiar. Don Edgardo, ¿considera que es necesaria una reforma educativa? Y en caso afirmativo, ¿cómo la impulsaría? ¿Hacia qué dirección? Bueno, emprender una reforma educativa es una tarea enorme, una tarea titánica. Me parece que lo que tenemos que seguir haciendo es fortalecer la educación pública de calidad, fortalecer en el tema de los recursos, por ejemplo, seguir apostando a tener el 8% del PIB en educación pública, tener que las juntas de educación, por ejemplo, tengan mejores herramientas para poder ejecutar la cantidad de dinero que está ahí, porque parte del tema de la calidad también de la educación tiene que ver en dónde se hace la educación, ¿no? En las escuelas que aunque tengan comunidades que estén muy vulnerables, puedan tener las condiciones mínimas necesarias para establecer o para tener educación, por lo menos en condiciones de equidad con respecto al resto del país o del área central del país, donde tienen todas las condiciones. Las diferencias, y ahí es donde habría que meterse primero, las diferencias entre la educación que reciben las personas de la periferia de este país con respecto
a la educación pública que se recibe en el centro del país, en el área metropolitana, es abismal esa diferencia. Las condiciones en las que se están dando, educando la escuela y el colegio, dando escuela y colegio en ciertos lugares del país, hace que ya esas personas salgan, no por un tema de que la calidad de la educación sea buena o mala, que eso me parece que es un tema que debe discutirse mucho más, ya en cuanto a qué cambios en cuanto a la aplicación, a la pedagogía, etcétera. Pero lo que hay que abordar primero es cómo quitar esa equidad, o más bien lograr la equidad entre la gente que está en las zonas rurales y la gente que recibe todos los servicios al alcance de la mano en el área central. Don Francisco, nosotros tenemos un gran problema, y es que nos sentimos que hay una política pública en Costa Rica que impulse la ciencia y la tecnología. No es un tema de consumo, porque ya tenemos más teléfonos que habitantes en el país, es un tema de cómo producimos ciencia y cómo producimos tecnología en este país. ¿Cómo podemos desarrollar una política de ciencia y tecnología pública desde el Poder Ejecutivo? Mire, esa pregunta es sumamente interesante y me gusta mucho. Hemos estado detectando de que hay una brecha en el emprendedurismo de muchos muchachos que salen desarrollando trabajos de investigación en las universidades públicas y que cuando se gradúan, o sea que cuando se les termina el techo de la universidad, tienen que salir afuera a ver de qué maneras continúan con la investigación que venían desarrollando en la universidad. Un ejemplo, por ejemplo, el plasma. ¿Qué pasa? Que no existe una forma de financiamiento, no hay ninguna entidad, ni en banca de desarrollo, ni en banca comercial, ni en ninguna parte, que en este momento pueda acoger proyectos de investigación frescos, nuevos, y se puedan financiar por un periodo determinado mientras el proyecto madura y el producto que los muchachos desarrollan se pueda colocar en el mercado. No hay. Entonces estos muchachos que salen de las universidades, que vienen con procesos de investigación, ¿de qué les queda? Ir a trabajar a una fábrica, a una empresa, a un call center, o en definitiva, quien tenga el gusto de suerte, pues montarse algún pequeño emprendimiento. ¿Cómo se llaman? Estas iniciativas se llaman startups y no están consideradas ahí en el MEIC ni como PYME, ni como PIMPA, ni como nada de las calificaciones que hoy le dan a las pequeñas y medianas empresas. Si estos muchachos llegan a intentar inscribirse ante el MEIC, tienen que tener la caja al día, tienen que estar inscritos en tributación directa, y por supuesto que no lo pueden hacer porque no han generado un solo recurso. Tenemos entonces que buscar la forma para que estas iniciativas tengan posibilidad de financiamiento, porque ni el CONICYT ni el MICYT les está dando en este momento el financiamiento que necesitan para poder desarrollar estos emprendimientos. Entonces estamos perdiendo muchísimas iniciativas de proyectos interesantísimos que se están desarrollando desde la investigación universitaria y que no están llegando a ninguna parte porque no tienen cómo financiarse. Don Edgardo, los frecuentes casos de agresiones animales son realmente recurrentes en Costa Rica y son sintomáticos de la violencia estructural que padece nuestra sociedad. Considerando que todas las iniciativas de ley que están encaminadas a proteger hacia los animales están sumamente entrabadas, ¿qué tipo de acciones impulsaría usted desde el Poder Ejecutivo para proteger a los animales? Bueno, en el tema, por ejemplo, de la penalización del maltrato animal, es algo que desde el Ejecutivo lo que se puede hacer es seguir impulsando legislación dirigida en eso. Nosotros en este periodo hemos estado dándole mucho seguimiento y mucho impulso al proyecto de ley de penalización de la crueldad y el maltrato animal. Creemos que estos hermanos menores, estos seres que están con nosotros, que comparten este planeta y este ecosistema, deben ser tratados de manera civilizada, de manera humana, y debe protegerse de los abusos. La mayor cantidad de agresión a los animales tiene que ver con una relación de poder también. Tiene que ver con que es un ser indefenso con el que yo me desquito o satisfago de algún tipo de problema,
Y en eso me parece que sí debe haber penalización para poder de alguna manera desincentivar. Pero esa penalización sola no basta, tiene que ir acompañada con rehabilitación, con, por ejemplo, ejercicios alternativos a la pena, no a la cárcel, por ejemplo. No podemos simplemente condenar a la cárcel a la persona cuando lo que realmente se requiere es un tratamiento de esa persona. Y eso sí se puede hacer desde el Poder Ejecutivo. Digamos, atención integral a ese tipo de situaciones, pero claramente se requiere por el otro lado el complemento de penalizar la crueldad del maltrato animal, y aquí a todos los animales, no solo un tema de perros y gatos, sino los animales de producción, ¿verdad? Que también, aunque van a ser sacrificados, tengan que ser sacrificados de manera humana, de manera civilizada, sin dolor. Entonces, por ahí nosotros estaríamos pendientes y trabajando arduamente en esa parte. Para cerrar este segundo bloque que hemos tenido, nos invita una reflexión sobre el problema de los servicios públicos, don Frank. La gente no se siente satisfecha con el servicio público del Seguro Social, aunque lo respeta y lo quiere. No se siente satisfecha con el problema del agua. Por lo menos aquí ahora en Moravia hemos pasado días importantes casi sin podernos bañar porque no hay agua. O sea, tenemos una serie de cuestionamientos y críticas con el tema de la seguridad pública. Los servicios públicos parecieran estar en un problema difícil y de una u otra forma afecta la calidad de vida de las personas. ¿Qué poder hacer por mejorar la eficiencia y la eficacia del servicio público que es tan importante para los habitantes? Sí, muchas gracias. Definitivamente hay veces en que nos hacen creer que las instituciones públicas son como accidentes del destino, y entonces nos hacen enojarnos y nos hacen ya no querer ni defenderlas y pensar que están hechas ahí solamente para meternos la mano al bolsillo y para aprovecharse, ir a pagar salarios onerosos y un montón de ventajas laborales que constantemente nos están replicando ahí en los medios de comunicación masiva. Y no vemos que las instituciones realmente sean, como quien dice, llamadas a cuenta, para que de verdad exista ese compromiso de servicio. Es que las instituciones fueron creadas para esto. Por eso nosotros llamamos el Estado Social de Derecho, porque es un Estado que se ha venido configurando para poder mejorar la condición de vida de todos y cada uno, pero que desgraciadamente se ha venido desvirtuando y que hoy día hay que andar rogando, pidiendo, mendigando para que estos servicios sean eficientes y sean de calidad. Creemos definitivamente que desde el Frente Amplio tenemos que poner a disposición, al servicio de la gente, de las personas, la institucionalidad nacional para que nos ayuden a mejorar la calidad de vida. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Qué necesitamos? Compromiso. ¿Qué necesitamos? Conocer esas instituciones, y necesitamos también devolverle la confianza a la gente sobre nuestras instituciones públicas, que son baluarte de la paz social de este país. Definitivamente, en ese campo, el Frente Amplio tiene muchísimo que aportar, porque somos un partido que viene de las luchas sociales, es un partido que se conforma precisamente para venir a mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses. Y en ese sentido, estamos absolutamente comprometidos para que la institucionalidad de este país se reactive. Le vamos a pedir a los compañeros de Moravia que procedan a recoger las preguntas que haya escrito el público. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, que no es que hay refrigerio, solo es para estirarse un poquito las piernas. Cada precandidato puede plantearle una pregunta al otro precandidato, para lo cual tiene 1 minuto. 1 minuto de formulación de pregunta. El compañero a quien se le está planteando la pregunta tiene 2 minutos para responderla, y luego 1 minuto de réplica. Comenzamos con la pregunta de don Edgardo hacia el compañero Frank. Compañero Frank, desde los partidos políticos tradicionales se ha practicado el clientelismo político, como ya lo hemos visto, y como forma de aprovecharse de la pobreza, de la vulnerabilidad de la gente.
El tema, usted como ha estado en Hacienda, el tema de las partidas específicas es una de esas herramientas que se utiliza para perpetuar ese clientelismo. ¿Qué opina usted de eso y cómo se puede atender a la gente sin tener que recurrir a ese tipo de cosas? Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, definitivamente sí, siempre intentan ahí desde la Comisión de Hacendarios meternos goles para poder llevar partidas específicas a diferentes regiones. Desgraciadamente, las situaciones que se dan en el país son diversísimas, las necesidades que hay en muchas regiones son muy grandes y por supuesto que una forma de tratar de conquistar ese voto es intentando hacer creer a las personas, a la gente, a las comunidades que podemos presentar mociones en la Asamblea Legislativa para estar pellizcando platica del presupuesto, para estar mandando y por supuesto estar utilizando esto para el recaudo político de los partidos. Por dicha, como regla general, esa no es la práctica del Frente Amplio. Desde que estamos en la Asamblea Legislativa en este periodo y por supuesto en los periodos anteriores, nunca se ha alcahueteado que el Frente Amplio se preste para que estas partidas específicas se estén ahí discutiendo para poder servir a diferentes intereses que hay en muchísimas comunidades. Creo que es una obligación del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda y de las diferentes instituciones generar los presupuestos de manera responsable para que se pueda incidir en las diferentes situaciones. Por ejemplo, Dinadeco tiene que tener presupuesto adecuado para que pueda atender las necesidades de las asociaciones de desarrollo. Hoy a Dinadeco ni siquiera le alcanza el presupuesto, son cerca de 9.000 millones de colones para las miles de asociaciones de desarrollo que hay a lo largo y ancho del país y por supuesto que entonces llega el diputado y muy fácilmente dice: les voy a meter una partida específica para que ustedes puedan tener ese puentecito, puedan tener ese caminito, puedan arreglar esas alcantarillas, puedan arreglar aquel acueducto, cuando es resorte directo de las instituciones del Estado aportar esos recursos de manera responsable, previos proyectos obviamente que se tengan que analizar para poder hacer que estos recursos lleguen a las diferentes comunidades. Definitivamente consideramos que es una práctica no conveniente en la política nacional y por dicha somos bastantes y estamos luchando contra ella. Un minuto. Don Edgardo, un minuto. Sí, eso es una de las prácticas más perversas que existen, porque es aprovechar el poder político que se tiene desde la Asamblea Legislativa o la capacidad, por ejemplo, de aprobar o trabar un presupuesto, ¿verdad? Cuando el Poder Ejecutivo requiere ese presupuesto para llevar adelante su actividad, digamos, o sus objetivos. Y es lamentable que eso se siga practicando en la Asamblea Legislativa y tiene que ser erradicado de cuajo, aplicar la ley de partidas específicas. Hay una ley que establece el procedimiento para que ese dinero vaya a las municipalidades y sean a partir de las comunidades, tomando en cuenta las necesidades que las mismas comunidades definan de manera objetiva, se puedan utilizar esos recursos sin que aparezcan políticos de turno diciendo que lleva la plata para allá y la gente de verdad cree que es el diputado que lleva la plata o la otra. Eso nos parece que desde Hacienda, desde el Ministerio, desde la Comisión de Hacendarios hemos tenido que combatir eso bastante y ojalá que se erradique definitivamente. Gracias. Antes de dar la palabra, nos encontramos una billetera Sagrario Agüero Vadilla con documentos personales. Sagrario no tiene dinero, solo tiene documentos. Ahora, para que sepa que aquí está, no se le va a perder. Bueno, vamos a darle la palabra para que don Francisco plantee su pregunta y don Edgardo tendría 2 minutos para responder y don Francisco 1 minuto para la réplica. Sí, muchas gracias. Compañero Edgardo, un tema que es de suma importancia y sobre el cual la opinión pública tiene los ojos puestos es lo que tiene que ver con el crecimiento económico del país. Hoy la sensación que estamos sintiendo es que estamos estancados, que no hay un crecimiento económico importante. Obviamente esto está generando mucha incertidumbre. ¿Qué propuestas concretas estaría aplicando una posible administración Arayas y Baja para cambiar esto y generar un crecimiento económico real?
Bueno, eso se inscribe dentro de lo que nosotros planteábamos al inicio, ¿verdad? De incentivar esa economía interna, de con voluntad política efectivamente fortalecer la micro, pequeña, mediana empresa, eso a través del desarrollo económico local, con el fortalecimiento de Banca para el Desarrollo, con la intervención del CNP. Son cosas que se pueden ir haciendo, agilizando, por ejemplo, los trámites en Banca para el Desarrollo. El problema ahora es que hay una queja enorme de que la gente no está teniendo acceso a Banca para el Desarrollo, a pesar que no es un sistema perfecto. Nosotros, cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, logramos hacer algunas reformas, pero aún el sistema sigue siendo una banca como de segundo piso, que lo que hace es darle la plata a los otros bancos, y entonces en ese pasar la plata hacia otro lado se pierde, se encarece ese crédito. Tenemos que enfocarnos en seguir fortaleciendo la agilización y el fondeo de esa Banca para el Desarrollo como un instrumento para que la gente pueda llevar adelante emprendimientos productivos, porque es un crédito barato y además un crédito que es para riesgo, precisamente para la gente que no tiene garantías, para la gente que plantea un negocio que apenas está iniciando. Se necesita un Estado que le diga, bueno, yo voy a confiar en usted, voy a asumir un riesgo con usted, y es a partir de esa Banca para el Desarrollo. Claro que para fortalecerla se requiere, para seguir en ese trabajo de llegar incluso a crear un banco de desarrollo, eso es un asunto que no lo puede hacer la presidencia, porque eso es un tema de legalidad. Pero desde el Poder Ejecutivo lo que hay que hacer es establecer lineamientos claros y asegurarse que los poquitos recursos que Banca para el Desarrollo tiene a disposición estén debidamente ejecutados. Hoy no tenemos claro realmente hacia dónde está yendo esa plata de esos créditos baratos y quién nos está aprovechando realmente. Gracias. Bueno, nosotros consideramos que además de todo esto, es un sistema que está agotado. Es un sistema que desde la izquierda tenemos que generar propuestas. Ahí comienzan las diferencias ideológicas, precisamente. La derecha es acumulativa y la izquierda tiene que ser participativa. Tenemos que mancomunadamente generar iniciativas para que la economía crezca equitativamente. Hoy día, por supuesto, que con políticas neoliberales lo que está pasando es que la riqueza se está concentrando en unas pocas manos, y por supuesto que son voraces y cada vez quieren más. Tenemos ejemplos importantísimos, y quiero aprovechar que hoy tenemos aquí al agregado de negocios de la Embajada de Bolivia, y Bolivia es un ejemplo de esto, de una buena administración financiera. Un país que pasó de ser uno de los más pobres del continente a uno de los más bollantes hoy allá en la América del Sur. Me parece que son iniciativas importantes que tenemos que copiar y de las que tenemos muchísimo que aprender, en donde la soberanía es fundamental para poder generar estas iniciativas de desarrollo económico y que podamos entonces generar esta participación económica de una manera más democrática. Sigue la pregunta planteada por Edgardo. Compañero, ¿qué importancia tiene para usted la rendición de cuentas? ¿Qué mecanismos ha usado usted para llevar adelante esa actividad y cuáles utilizaría si llegara a ser presidente de la República? Sí, muchísimas gracias. En lo que vamos de esta administración, hemos estado haciendo recuentos anuales de nuestra gestión en la Asamblea Legislativa. Lo hemos estado haciendo llegar principalmente a nuestra provincia. Hemos organizado foros, charlas, encuentros con militantes del Partido Frente Amplio y también con otros actores de la sociedad civil para hablar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestras propuestas, sobre los proyectos que hoy ya son ley ahí en la Asamblea Legislativa, que por dicha, gracias a ese empeño, esa acuciosidad que hemos tenido en esa Asamblea Legislativa y esa capacidad negociadora, pues hemos logrado, y orgullosamente podemos decir que hoy tenemos 2 proyectos de ley presentados por este servidor que hoy son leyes de la República y que definitivamente son de un impacto importante. Una que tiene que ver con infraestructura y otro que tiene que ver en el campo cultural, que nos parece que es un aporte importante que también tenemos que hacer a la sociedad costarricense desde el punto de vista cultural. Yo creo que desde la Presidencia de la República tenemos medios estatales que están ahí a disposición y tenemos que aprender a utilizarlos
Porque si hacemos las cosas bien, tenemos que informar a la gente de lo que estamos haciendo. Me parece a mí que es fundamental que la ciudadanía se dé cuenta de que fueron a votar por el partido Frente Amplio y que ese voto valió la pena hasta el último minuto. Que nadie se puede arrepentir de haber votado por el Frente Amplio, porque esto es un partido progresista y tenemos que informar muy bien. Creo que una de las responsabilidades fundamentales de la izquierda es comunicar, y comunicar muy bien, porque nadie puede tener duda de que no nos vamos a robar nada, de que vamos a luchar contra la corrupción, de que venimos desde abajo y que vamos a gobernar para los de abajo, obviamente siempre con una absoluta responsabilidad y transparencia. Yo creo que eso definitivamente sobra hasta decirlo, pero tenemos que recalcárnoslo y recordarlo siempre. La rendición permanente de cuentas es obligatorio para las personas que en algún momento hemos puesto el nombre para la ciudadanía, para ocupar puestos de elección. Y esa rendición debe ser permanente, constante. Nosotros desde la Asamblea Legislativa tenemos al día de hoy ya más de 150 informes semanales de la labor que desde el despacho de Edgardo Araya se realiza. Pero eso no basta, por supuesto. Lo que hay que seguir, y eso es una tarea pendiente incluso del partido y de los que hemos estado ocupando cargos desde la Asamblea Legislativa, es encontrar esas vías permanentes de comunicación con la gente que nos respalda, con la gente, con la militancia, porque es absolutamente clave que la militancia y quienes están, y además el electorado en general, pueda evaluar claramente el trabajo que se hace desde la Asamblea Legislativa. Y por último, le toca a don Francisco plantear la pregunta, a Edgardo contestar y 1 minuto de réplica, don Francisco. Sí, muchas gracias. Compañero Edgardo, en muchas regiones del país tenemos hoy diferentes conflictos por ocupación de tierras, en las zonas costeras, fronteras, en áreas de contención de áreas protegidas y parques nacionales. La ley forestal hoy exige desalojar, desocupar estas áreas por cuestiones del patrimonio natural del Estado. En la administración Araya Cibaja, ¿qué tratamiento se le dará a un tema tan delicado como este? Gracias, compañero. Aplicar la ley de tierras y colonización que existe en este país desde los 60 es lo más revolucionario que se puede hacer en este país. La normativa está ahí, está vigente, las herramientas, la posibilidad, por ejemplo, de que el INDER pueda llevar adelante expropiaciones, pueda determinar que es de interés público una determinada finca, puede hacerlo. Lo más doloroso en este momento es que teniendo las herramientas, que esas herramientas legales con los pensamientos dominantes en estas épocas jamás hubiese llegado a ser ley de la República, pero es una ley de tierras y colonización que un poder ejecutivo con voluntad puede en muy poco tiempo resolver todos esos problemas de tenencia de la tierra. Tiene la herramienta para comprar la finca o determinada finca, o puede, en el caso en que no se quiera vender y se considere que es a la finca que se requiere, se puede expropiar. Y ahí está, la ley lo hace. Pero hace años que el INDER renunció y que los gobiernos de este país han renunciado al tema de la repartición, de la justa repartición de la tierra, a pesar de tener las herramientas para hacerlo. Eso es realmente lo que indigna. Y lo que más me indigna de este gobierno, además, es que planteó un cambio en ese sentido y ha sido pendejo a la hora de poder aplicar esa legislación. El compromiso de Edgardo Araya, presidente de la República, es aplicar a rajatabla esa ley de tierras y colonización y establecer un cronograma completo para resolver en relativo poco tiempo esos problemas de tenencia de la tierra. Es un tema de voluntad política, porque la legislación que tenemos es suficiente para hacer las cosas. Gracias. La experiencia que hemos tenido y lo que nos hemos encontrado en los diferentes territorios en donde existen familias, personas, seres humanos ocupando algunos terrenos que están cerca de áreas de contención, de parques nacionales, áreas protegidas,
es que hoy están precisamente en la incertidumbre, están en un terror constante de que después de estar ahí por más de 25, 30, 40 años, hoy tengan que desalojar esas tierras. Creemos que definitivamente se tiene que trabajar con la gente, tenemos que generar iniciativas productivas para que las personas aprendan a trabajar con las áreas protegidas y con los parques nacionales, sabiendo que hay condiciones de uso de esas tierras que no pueden ir más allá de la explotación que la ley les permita, para que puedan desarrollarse, para que puedan vivir, para que puedan convivir, para que puedan también ayudar a proteger estas áreas protegidas, como sucede allá en la red Tercus o Quercus allá en Buenos Aires de Punta Arenas. Muchas gracias. Antes de iniciar la cuarta y última ronda de preguntas, quisiera nada más recordar, es un anuncio comercial. Ayer el Comité Pro Río Virilla, la comunidad de Santo Domingo, San Miguel, el Frente Amplio, hicimos una reunión fabulosa. Si ustedes hubieran visto esa reunión de ayer, las ganas con las que la comunidad está luchando por defender el río, por defender sus aguas, por defender lo que es la vida digna en las comunidades. Lo más impresionante fue que teníamos gente de la Municipalidad de Coronado, gente de la Municipalidad de Tibás, gente de la Municipalidad de Moravia, gente de la Municipalidad de Santo Domingo. Nos acompañó el compañero Fuller de Heredia. O sea, fue impresionante, la directora regional de salud del Ministerio de Salud, y cientos de vecinos, pero cientos de vecinos indignados, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para recuperar el río, para luchar contra la producción del asfalto que contamina, para luchar contra las urbanizadoras que destruyen las partes naturales que hay en este lugar. Tenía que decirlo porque ahora viene la comunidad a preguntar, ¿verdad? Vienen las bases a preguntar. De verdad que es importante. Y aquí hay una compañera como Daniela que nos acompaña en el comité, y todos los demás compañeros, don Rafa, que ha hecho esta lucha por años, ¿verdad? Que yo espero que logremos un avance significativo. Ya el procurador penal se comprometió a hacer una lucha importante en esa dirección, y yo creo que vamos por buen camino. Y los consejos municipales de las 4 municipalidades se comprometieron a luchar en esa dirección de la protección del ambiente y sobre todo de la calidad de vida de los habitantes de Moravia, de Coronado, de Santo Domingo y de Tibás. Entonces, vea qué importante es. Tenemos 29 preguntas, ¿verdad? Nosotros titulamos este debate, no nos alcanzó la plata para ponerlo ahí, las bases conversan con sus precandidatos, porque nosotros queríamos que eso fuera la gente de la base, la gente de las comunidades hablando con los precandidatos, que les podamos preguntar, que podamos sentirlos cerca, hablar con ellos, que pueda ser el partido uno solo, que podamos construir en esta dirección, ¿verdad? Un partido fuerte en todas las instancias. Y pues tenemos que escoger 6 preguntas, ¿verdad? Las otras las vamos a manejar por internet, y ahora que tengamos las respuestas para hacerlas llegar a los compañeros que las plantearon. La primera pregunta, y cada uno la contestan los dos, aunque venga dirigida para uno, democráticamente los dos tienen 2 minutos para contestar. ¿Cuál sería la concesión de la ya se me pegó la palabra, perdón, la concesión de la que se partiría para tratar el tema indígena en un gobierno del Frente Amplio? ¿Cómo se trataría, desde qué conceptualización se trataría en un gobierno del Frente Amplio el tema indígena? Damos la palabra a don Francisco. Sí, muchas gracias. Bueno, precisamente en Cartago tenemos una zona indígena muy importante allá en la zona de Turrialba, en Grano de Oro, de Turrialba, Quetzal, y las condiciones de vida de todas estas personas son realmente deplorables, son situaciones de vida difíciles. Niños y niñas que tienen que viajar a la escuela y al colegio, caminar 2-3 horas para ir y 2 o 3 horas para venir. Creo que definitivamente en una condición de discriminación absoluta. Nos hemos encontrado allá maestras que apenas tienen 2.º año de colegio y son
maestras de escuela, o sea, ¿qué pueden estarles enseñando a estos niños y a estas niñas? Encontramos casos de corrupción en estos circuitos educativos sumamente grandes, encontramos casos de corrupción también en el manejo de recursos, en los fondos que son asignados a estas asociaciones de desarrollo, desgraciadamente, gente blanca también interviniendo constantemente y tratando de apoderarse de las tierras que pertenecen a nuestros indígenas, a los dueños de estas tierras ancestrales. Yo creo definitivamente que el impulso desde un gobierno del Frente Amplio a la Ley de Autonomía Indígena es fundamental. Tenemos definitivamente que dejar que nuestros hermanos indígenas se autogobiernen. Ellos tienen una cosmovisión totalmente diferente a la nuestra. Ellos tienen unas formas distintas de procrear a sus hijos, a sus hijas, de relacionarse, de convivir, y no podemos con nuestras leyes blancas venir a imponerles un estilo de vida. Definitivamente es una deuda milenaria que tenemos con nuestros pueblos indígenas, y sin ninguna duda, desde un gobierno del Frente Amplio estaríamos absolutamente comprometidos para que esta ley de autonomía indígena camine y sea definitivamente la solución de estos nuestros pueblos indígenas que hoy están en el abandono. Desde la Presidencia de la República, el tema de la relación con los pueblos indígenas, con las naciones indígenas, debe abordarse tomando, primero que todo, el respeto absoluto a su autonomía, el respeto absoluto a su cosmovisión, y a partir de ese principio de respeto, de reconocer su identidad, porque el problema que ha venido pasando en este país es que los gobiernos en realidad no están, los gobiernos que nos han venido administrando desde los últimos años o desde casi el inicio de nuestra independencia, no han reconocido realmente el valor y la existencia de esos pueblos indígenas. Toda la legislación que se ha venido haciendo ha sido casi como por obligación, ha sido por presiones internacionales, y eso debe cambiar, y desde un gobierno del Frente Amplio va a cambiar. Hay que abordar el tema de la tenencia de la tierra, por ejemplo, en las zonas de Cabagra, de Salitre, hay que entrar y solucionar eso, pero a partir del respeto a las decisiones que tomen como pueblo y como nación. Y es complicado porque de la lógica de las asociaciones de desarrollo, por ejemplo, en la zona indígena, no responde a la lógica de cómo se organizan los territorios indígenas o las naciones indígenas. Y es a partir de entender y de ponerse en no sentirse ni superior ni inferior, en igualdad de condiciones, respetando y reconociendo esa forma de vida que tengan. A partir de ahí es que se construyen las políticas públicas que realmente reivindiquen el atropello que han sufrido a lo largo de toda la historia. La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿qué medidas se tomarían para mejorar la eficiencia del PANI en la protección de la niñez y que así pueda cumplir con su misión? Comienza respondiendo Edgardo. El primer problema con el PANI es que no hemos podido determinar si es eficiente o no. ¿Por qué? Porque no se le dan los recursos que por ley debe tener. Y entonces pasa como lo que pasa con un montón de instituciones que desde el neoliberalismo no les sirve, y entonces las ahogan y luego las desprestigian para decir, ve, es que no sirve, desde lo público no sirve, desde el Estado esto no funciona, cuando en realidad se le ha venido negando el financiamiento y los recursos que realmente tienen. El problema del PANI, y ahí hay un proyecto que desde que el compañero José María Villalta estuvo en la Asamblea Legislativa lo impulsó, y nosotros lo hemos venido impulsando también, que es quitarle las trabas al PANI. Y ustedes saben una cosa, no se requiere una ley para hacer eso. Lo hemos tenido que hacer a través de una ley porque nunca ha habido voluntad política, y mantienen congeladas las plazas, y mantienen congeladas un montón de plazas que podrían estarse dedicando al cuidado de la niñez y la adolescencia y a los demás objetivos que tiene el PANI. Pero claro, no les dan los recursos, no les dan las plazas, no los dejan que realmente puedan llevar adelante su actividad, y después es muy fácil llegar a decir que es ineficiente. Por supuesto
Por supuesto que como institución hay oportunidades de mejora. Por supuesto que como institución debemos también velar permanentemente para que los recursos que tenga sean utilizados de manera efectiva. Porque como frente amplistas que somos, sabemos que las instituciones públicas no son un fin en sí mismo, ni el empleo público es un fin en sí mismo. El empleo público y las instituciones públicas sirven en el tanto puedan resolverle y mejorarle la calidad de vida a la gente. La razón de ser de esas instituciones es la gente, no es la institución en sí misma. Por supuesto entonces que hay que señalar y corregir las cosas que se estén haciendo mal, pero aquí hay que primero dejar claro que lo que hay es un problema de falta de recursos al PANI. Nuestra niñez y adolescencia definitivamente ha estado como en los últimos renglones de las últimas páginas de las agendas políticas, desgraciadamente. Pues es muy fácil, los niños y los adolescentes no votan y por supuesto que entonces su opinión no es tomada en cuenta. Entonces es muy fácil ignorarlos y ese es un pecado que se comete en esta sociedad costarricense. Tenemos que tener políticas claras, políticas que vengan a defender los derechos de los niños y de las niñas de manera real. Necesitamos, por supuesto, que los recursos del PANI se le den. Para eso creo que se fue a juicio. Yo creo que para eso se ganó ese juicio y ese es el espíritu del Frente Amplio. Que de una vez por todas se definan esas políticas de prevención de riesgo en nuestra niñez y nuestra adolescencia. Hay instituciones internacionales, allá en la UNICEF, por ejemplo, que tienen gran experiencia en estos temas. Y si tenemos que acudir a ellas para que nos intervengan, para que nos ayuden, para que nos generen programas que sean realmente eficientes, para que esta niñez y esta adolescencia que está en riesgo puedan ser útiles a la sociedad costarricense en ese futuro cercano que lo tenemos ya encima, definitivamente tendremos que acudir a buscar esas experiencias. Pero me parece definitivamente que es un compromiso absoluto de este partido, un partido que enarbola la bandera de Carmen Lira, pues por supuesto que tenemos que ponerla por delante cuando vamos a tomar decisiones que tengan que ver con la niñez y la adolescencia, porque definitivamente para eso es que tenemos a nuestros próceres y nuestros ejemplos, para que podamos seguirlos, porque nos enseñan muchísimo de la experiencia de vida que tuvieron y de lo que le aportaron en temas diversos. La tercera pregunta que nos hacen los compañeros y compañeras dice: si tuviera que elegir entre aumentar el presupuesto educativo o el de seguridad, ¿a cuál de esas áreas considera prioritarias destinar más recursos o más dinero? Inicia don Frank y continúa luego Edgardo. Sin lugar a dudas, el presupuesto de educación. Porque si levantamos el presupuesto de educación y lo utilizamos eficientemente, pues vamos a necesitar menos policías porque vamos a disminuir la delincuencia. Creo que esa es la lógica. Me parece a mí que en definitiva ese es el camino. Tenemos que educar mejor, preparar mejor y por supuesto que la policía no sea represiva, que sea una policía preventiva, que es lo que realmente necesitamos en nuestras localidades y en nuestras comunidades. Sin lugar a dudas, para no hacerla más larga, definitivamente el presupuesto de educación, porque además no es un gasto, es una inversión que hace el país hacia su futuro. Sí, claro que el presupuesto de educación sería considerado prioritario, pero habría que ir más allá. No es el tema solamente de meterle más presupuesto a la educación, por la educación misma, al meterle más recursos al Ministerio de Educación, es a cuál educación le estamos metiendo esos recursos. Una educación y otras políticas que tengan que ver con la eliminación de la desigualdad necesariamente nos va a tener que llevar a la necesidad de tener menos policías. Hoy está demostrado que los países más violentos, los países que requieren más represión, son los países más desiguales.
son los países donde la distribución de la riqueza es inequitativa. Y se ha demostrado que a mayor desigualdad, mayor violencia. Por lo tanto, el esfuerzo, por supuesto, es, si hay que optar entre seguridad y educación, es dar educación, pero también dar educación y dar educación de calidad para también que contribuya a resolver la inequidad en la sociedad. La cuarta pregunta: ¿cómo visualiza las relaciones internacionales en su gestión y cuáles serían los pilares para promocionar la imagen de Costa Rica en el mundo? Comienza respondiendo Edgardo. Este país tiene que tener relaciones con todo el mundo. Este país tiene, eso sí, que abordar esas relaciones internacionales a través del principio de la igualdad, a partir del principio de la soberanía, a partir del reconocimiento de que no hay un país mejor que otro o que esté en una condición de poder formal. Sabemos que poder real, hay relaciones de poder que se dan en el mundo, pero el abordaje desde lo internacional o hacia lo internacional tiene que cumplir con las políticas y con los planteamientos del Frente Amplio. Somos latinoamericanistas y nuestra primera acción es estrechar y volver a ver hacia el sur. Nos tienen siempre viendo hacia el norte. Y entonces la gran posibilidad de tener relaciones económicas y intercambios comerciales, culturales con el resto de Latinoamérica no ha sido visto como prioritario. Y ahí hay enormes oportunidades para que este país pueda obtener ventajas y también pueda intercambiar a partir de la complementariedad, por ejemplo, no de la competitividad, sino de la complementariedad. Pero también tenemos que saber que no somos un país muy chiquitito, que solos en el concierto de las naciones tenemos poca capacidad de cambiar las cosas. Y ahí es donde tenemos que integrarnos y fortalecer la integración en bloques como el bloque centroamericano, como la CELAC, en fin, que a partir de buscar la unidad con los pueblos de Centroamérica y con los pueblos de Latinoamérica podamos tener mayor capacidad de enfrentar los otros bloques que hay en el mundo. Pero desde una relación de equidad, de respeto de la soberanía y de dignidad. Costa Rica hoy tiene relaciones prácticamente con todo el mundo. Creo que no hay ningún país con el que Costa Rica no tenga relaciones. El problema es que estamos generando las negociaciones hacia algunas latitudes que lo que hacen es más bien aprovecharse, digamos que de nuestra indiferencia con respecto a nuestra posición geográfica, que es absolutamente estratégica. Tenemos que sacar provecho de eso. Estamos en el centro del continente. Tenemos 2 océanos. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? No somos solamente de 51.000 kilómetros cuadrados, somos de casi 600.000 kilómetros cuadrados y flotas atuneras extranjeras se están llevando toda nuestra riqueza. Hoy nos estamos agarrando por el tema de la pesca de arrastre. Tenemos que reconvertir a todos estos camaroneros y pasarlos a que sean atuneros, por Dios, si ahí está la riqueza de este país. Bueno, esto se logra con relaciones internacionales sanas, adecuadas. Tenemos que ver hacia países hermanos, hacia países amigos, hacia países que tienen experiencias de desarrollo interesante en nuestra región. Pero a veces queremos ser los más europeos de Centroamérica, ¿verdad? Y se nos olvida cuál es la posición que tenemos aquí en el centro del continente americano. Definitivamente las relaciones internacionales son fundamentales para el desarrollo, es la atracción de inversión extranjera directa al país para que podamos entonces desarrollar también muchísimas posibilidades de empleo, pero tenemos que ser más sagaces en las negociaciones. No puede ser que nos hayan venido a meter un tratado de libre comercio que 10 años después no esté dando los resultados que nos prometieron y nosotros simplemente estamos viendo para cualquier otra parte como si no fuera con nosotros, mientras sí sabemos que hay algunos vivillos que están sacando el mayor provecho de esos tratados que nos hicieron a todos casi agarrarnos ahí en las calles de Costa Rica.
La penúltima pregunta nos dice, algo que todos conocemos, en la etapa electoral estará cargada de ataques hacia el Frente Amplio. ¿Qué tipo de estrategia seguirán para combatir la campaña del miedo, para conversar con el electorado con el fin de alcanzar la presidencia y a pesar de la falta de cohesión con las políticas y prácticas como la fracción del Frente Amplio? Don Inicio Frank. Sí, muchas gracias. Miren, si en la campaña anterior hubo campaña del miedo en contra del Frente Amplio, la campaña que tendremos en la próxima será de terror. Eso es así. Pero nosotros, ¿quién dice que también no podemos decirle a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestra patria, que también hay un montón de instituciones que están en riesgo si los neoliberales radicales llegan de nuevo al poder? Y que ahí vamos a tener entonces la pérdida de instituciones fundamentales para el desarrollo y la paz social de este país, como la Caja Costarricense del Seguro Social, porque vienen a privatizar la salud, como el Instituto Costarricense de Electricidad, porque vienen a la apertura eléctrica ahora, como por ejemplo la educación, que intentan seguir privatizándola. Yo creo que eso da más miedo al pueblo costarricense. Yo creo que tenemos los argumentos suficientes para hacer ver a las personas de que quieran engañarlos con que ahí viene el coco del comunismo detrás de nosotros. Eso es nada a la par del terror que estaría viviendo el pueblo costarricense si estos neoliberales radicales vuelven a meter la mano en el erario público, y es por lo que están desesperados. Entonces también nosotros tenemos argumentos para alertar a la población, para hablarle de frente a la población sobre cuál es la situación real que se nos avecina con un futuro gobierno que puede estar en manos perfectamente de Liberación. Y tenemos que decirle al pueblo costarricense, Liberación no puede gobernar 4 años más este país, ojalá nunca, pero no podemos entregar en bandeja de plata el desarrollo socioeconómico de esta patria amada por la que hemos luchado tanto. Yo creo que definitivamente tenemos argumentos para poder defender nuestras posiciones con respecto a esa campaña de terror que nos van a tirar encima. Don Edgardo. Sí, tenemos un enorme reto con respecto a este tema. Tenemos que ser muy innovadores, muy creativos en la forma en que vamos a comunicarle a la gente nuestras propuestas y nuestro pensamiento. Es tener conciencia de que tenemos una hegemonía mediática, una dictadura mediática que va a hacer todo lo posible para desprestigiarnos. Pero no nos podemos sentar simplemente a decir, sí, qué barbaridad, no podemos combatir contra eso. Tenemos permanentemente, sin descanso, que encontrar la forma en que nos comuniquemos con la gente y le transmitamos a la gente que el Frente Amplio está comprometido con un proyecto nacional que tiene y se enmarca dentro de la idiosincrasia y dentro de la razón de ser del costarricense, que aquí nadie pretende venir a imponerle nada a nadie, que el desarrollo de Costa Rica es costarricense con lo que consideran los costarricenses que debe hacerse, porque van a empezar a decir en esa campaña del miedo siempre, en el fondo lo que está es que desde el Frente Amplio se van a implementar aquí políticas o procesos sociales que no se pueden calcar. Costa Rica es Costa Rica y el Frente Amplio va a gobernar para Costa Rica con la forma de ser del costarricense, pero tenemos que ver cómo se lo comunicamos a la gente. Tenemos un deber permanente de eso, y eso es un reto incluso de cada uno de los que estamos aquí, podernos comunicar con la gente, con el vecino, que estar en esas luchas. Para el Frente Amplista debería estar, además de estar aquí, deberíamos estar en asociaciones de desarrollo, en cooperativas, en asadas, en todos esos lados, para que la gente empiece a ver que el compañero que hoy está pidiendo el voto para el Frente Amplio, mire, es el líder de la comunidad, es el que está resolviendo el problema del bus, el que está luchando contra las tarifas de bus. Solo así podemos empezar a romper ese cerco mediático y esa campaña del miedo. Y esta es la última pregunta. Costa Rica es un país cuyo desarrollo ha dependido esencialmente de las poblaciones y recursos rurales.
Sin embargo, a la hora de dirigir las políticas nos hemos comportado sumamente centralistas y la exclusión de las zonas rurales es evidente. ¿Cómo hacer para eliminar de una vez por todas la dicotomía urbano-rural y permitir que las zonas rurales que tanto han aportado al país logren salir del abismo en que se encuentran? Comienza respondiendo Edgardo. Bueno, yo tengo que decir que, yo he sufrido eso, ¿verdad? Los que venimos de fuera de la meseta central, los que vinimos fuera del área metropolitana, sabemos lo que es sufrir la centralización, que todo se resuelva en San José, que para cualquier cosa, para que las grandes políticas de este país se toman las decisiones aquí en San José. Hay una sensación de exclusión, de desamparo para los que vivimos fuera de la meseta central. Y es algo que a veces hasta es inconsciente, ¿verdad? A veces cuando dicen es que la platina es el país, está paralizado por la platina. No, la mitad del país está paralizado por la platina. La otra mitad no se da cuenta de la platina, ¿verdad? Que es la zona rural, que no está utilizando esta infraestructura, que tiene otros problemas, que tiene problemas de acceso de caminos, que tiene problemas de acceso a la salud, de acceso a la educación. Claramente un gobierno frente amplista tiene que buscar la descentralización de los presupuestos públicos, tiene que buscar que la mayor cantidad de recursos que se puedan dar entre los límites de la realidad fiscal que podamos tener, tiene que ir hacia esas zonas excluyentes. ¿Por qué a alguien le pareció buena idea hacer una minera de oro a cielo abierto en Cruzitas de Cutris? Porque era un territorio abandonado, porque hasta eso les pareció tentador, porque ahí no llega a nada, porque el Estado ha decidido que todo es en la meseta central, y eso se hace a partir también de la participación de las comunidades, la participación permanente y la comunicación permanente del gobierno con las comunidades, para que ellos desde esa periferia puedan encontrar cuáles son las soluciones y encontrar su propio camino. Y el gobierno debe estar comprometido, y un gobierno de Edgardo Araya estaría comprometido para respetar esas decisiones que tomen esas comunidades que hoy están siendo excluidas. La gobernanza rural en este país realmente ha sido todo un caos. Encontramos comunidades absolutamente abandonadas, desabastecidas. Ayer estaba precisamente en Santa Teresita de Turrialba celebrando el 20 aniversario del Liceo de Santa Teresita, y un problema grave que tienen es que ni siquiera hay buses para poder salir de la comunidad. Entonces ya uno se puede comenzar a imaginar el resto de problemas que estas comunidades rurales tienen para poder desarrollar su cotidianidad. Hemos estado trabajando fuertemente, y digo fuertemente porque hemos trabajado en la redacción desde el inicio, de un proyecto de ley que habla sobre el desarrollo regional de Costa Rica. El problema que tenemos es que hay instituciones, el INDER, el INA, el INBU, municipalidades, Ministerio de Educación, todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo costarricense, y principalmente que tienen la responsabilidad de incidir en territorios como el MAC, por ejemplo, también, están absolutamente desarticuladas, y cada quien trabaja según sus programas y sus proyectos. Este proyecto de ley tiene que ver con la articulación de toda esa institucionalidad en las regiones para generar impacto en el desarrollo, con fondos específicos que van a ser destinados específicamente para que se pueda generar diferentes proyectos de toda índole en las regiones. Es un proyecto en el que realmente tenemos fe, es un proyecto innovador, es un proyecto que viene a mejorar la gobernanza en la ruralidad desde las mismas instituciones, porque son las herramientas que tenemos. Las instituciones son las herramientas que tenemos. No se está creando una sola institución más, no se está creando más burocracia, no se están creando más puestos. Simplemente lo que queremos es que se exija una coordinación adecuada para el tratamiento de las zonas rurales en nuestro país. Bueno, muchas gracias a ambos precandidatos por sus respuestas a las preguntas que se les han formulado. Ahora en esta quinta parte van a tener 4 minutos para generar algún tipo de conclusión general. Comienza con sus 4 minutos Francisco y luego Edgardo.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo a los compañeros y compañeras de Moravia por la organización de este maravilloso debate. Muchas gracias al Comité Ejecutivo Nacional por su presencia, también a los compañeros del TEFA, a compañeros y compañeras que se han desplazado desde cantones lejanos como Turrialba, Pérez Celedón, San Carlos y otros lugares. De verdad, se les aprecia, se les agradece, porque así es como todos juntos construimos este partido, así es como todos juntos comenzamos a dejar nuestras diferencias y nuestras vanidades de lado y nos concentramos en lo que realmente importa, que es este partido. Hemos presentado nuestro nombre a la precandidatura pensando en que se fortalezca el Partido Frente Amplio, pensando en que después de que este proceso pase, sea el compañero Edgardo Araya o sea mi persona quien represente al Frente Amplio para las elecciones del 2018, logre la unidad y la integración del partido. Que le digamos a Costa Rica que aquí hay una fuerza política organizada y absolutamente responsable con respecto a los problemas y a las situaciones que nos agobian constantemente. No venimos a inventar el agua tibia, no venimos a generar una distorsión social en el país que ponga en peligro la estabilidad. Venimos a hacer las cosas de manera responsable. Me parece que el ejemplo que se da desde un debate en donde dos compañeros fraternos venimos sin agresiones, no porque nos hayamos puesto de acuerdo, no porque hayamos firmado un pacto, no porque hayamos dicho que nos cuidemos la cola que tenemos, simple y llanamente es que no la tenemos, simple y llanamente es que somos compañeros que estamos dispuestos a dar lo mejor de cada uno por este partido, para que todos nos sintamos orgullosos de la responsabilidad que José Merino dejó en nuestras manos y tenemos la obligación de mantenerla viva, de no dejar que caiga, porque 10 años no es nada, tenemos todo un futuro por delante con este maravilloso partido que lo único que queremos es la integración, que queremos la participación ciudadana, que queremos de verdad que todos nos sintamos parte. Hoy se está construyendo el programa de gobierno del Partido Frente Amplio. Por supuesto que va a ser nuestro insumo fundamental, porque a pesar de que nosotros tengamos algunas líneas o algunos esbozos programáticos de lo que puede ser nuestro programa de gobierno, definitivamente los que nos van a decir cuál es la Costa Rica que queremos y cuál va a ser el Frente Amplio que va a gobernar y cómo va a gobernar son ustedes, las bases, nuestros compañeros y compañeras que están allá abajo sabiendo cómo les está chimando el zapato y exactamente a dónde, porque este es un partido de todos y de todas, aquí todos y todas contamos. Este es un partido que no necesita millones para llegar al pueblo costarricense, lo que necesita son corazones, lo que necesita son conciencia, lo que necesita simplemente es saber hablar, saber decirle al pueblo costarricense qué es lo que realmente queremos hacer de la manera más humilde y de la manera más transparente, porque somos pueblo, porque somos gente que trabaja todos los días del mundo para llevar el sustento a sus familias, a sus casas. Yo quiero agradecer de forma muy especial a mi compañera Anidia Cerdas, que me acompaña esta noche, a mis hijas Gloriana y Tatiana y a mi hijo también adoptivo que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por estar esta noche acá, y de verdad que he disfrutado muchísimo el debate y quiero felicitar al compañero Edgardo Araya, porque de verdad creo que en las manos de cualquiera de los dos estarán ustedes orgullosos en el camino que tenemos. Primero que todo, igualmente reconocer el esfuerzo y la organización de los compañeros del Comité Ejecutivo de Moravia. Esto refleja un trabajo serio, concienzudo, que refleja además un compromiso con el partido, con este debate fraterno de ideas. Yo creo que los otros comités que quieran llevar adelante un tipo de actividades como esta tiene un referente muy importante, ¿verdad? Un reto muy importante, porque la verdad es que ha estado en una calidad realmente encomiable y realmente felicitar a los compañeros y compañeras.
Miren, el problema con estos debates es que a uno le dan un poquito de tiempo y entonces tiene que escoger cosas y qué dice en el momento. Yo quiero aprovechar estos minutos últimos para decir algunas cosas que tal vez por la dinámica del debate no lo pude hacer. Y es que, primero que todo, nosotros tenemos que tener la visión de que tenemos una sociedad que está conformada por personas que tienen dignidad, que son seres humanos. No somos consumidores, ni esto lo determina, ni se reparte el país en mercados o en nichos de mercado. Se reparte en personas, en seres humanos, a los que hay que resolverles la calidad de vida, a los que hay que solucionarles sus problemas. Y para eso hay una economía que tiene que estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la economía. Y eso es un principio rector fundamental en todo el deber, el quehacer que el Frente Amplio haga. Somos personas, somos ciudadanos, y este Frente Amplio está comprometido para reivindicar la dignidad de las personas en todas las partes, en toda parte de este país, indistintamente de su nacionalidad, de su credo, de su preferencia sexual, de si es hombre o mujer. Y eso tiene que ser así permanentemente en todas las políticas que se establezcan. Que el transporte público es de las personas usuarias, no de los empresarios del transporte público, que finalmente es a esa gente a la que tenemos que resolverle los problemas. Que el problema no es Incofer, es solucionarle a la gente el problema de del transporte, no es la institución en sí misma. Y ahí nosotros estamos comprometidos. Comprometidos además de que este tipo de actividades y esta convención termine por fortalecer el partido y nunca por debilitarlo. Esta experiencia nos tiene que permitir salir más fuertes, porque lo que nos tenemos que enfrentar afuera es grande, ese reto, y tenemos que ir unidos, comprometidos absolutamente en esa causa. Y termino diciendo que el Frente Amplio, la visión de partido que tengo del Frente Amplio, es el partido comprometido con todas las luchas y con todas las causas sociales. No es simplemente una máquina para elegir a algunos representantes populares, es el acompañamiento permanente de todas las luchas. Donde hay una injusticia social o ambiental en este país, ahí tiene que haber un militante del Frente Amplio comprometido para defender, para luchar contra esas injusticias. Y luego de eso, y con eso, vamos al gobierno, porque aquí se gobierna con la gente, no para las corporaciones, no para los organismos financieros multilaterales, y ahí es donde nosotros tenemos que poner el énfasis, compañeros y compañeras, por la dignidad de las personas, por rescatarles eso esencial que es la humanidad y el ser humano. Muchas gracias.